Buenas tardes para los que no había saludado. Bueno, para los que no estuvieron el sábado pasado, se había hablado que íbamos a tener parte 1 y parte 2. El tema general era creer a sus profetas. Si alguno no lo pudo escuchar, hago comercial, espero que me paguen comisión. Está en el canal de enseñanza bíblica que tenemos con ese. Ahí está completo el video. Y bueno, se estuvo hablando sobre las bases acerca de, por ahí dio algunos puntos de cómo saber cuando vaya a haber entre nosotros un profeta, porque todavía sabemos que se puede levantar otro profeta en nuestros tiempos. Tal vez ninguno como Elena de White, que tuvo 70 años de ministerio. Ojalá que ya, yo creo que no, el Señor no se va a tardar tanto para que alguien se levante y tenga tanto tiempo como ella, ¿no? Y hoy en especial vamos a hablar un poquito nada más de su biografía, pero nos vamos a enfocar sobre todo en cómo leerla, porque por ahí a veces no somos sabios cuando nos acercamos a sus escritos. Elena de White, ¿cuántos saben, escucharon alguna vez cuál era la profesión del padre de Elena de White? ¿A qué se dedicaba? ¿Se acuerdan? Bueno, el padre de Elena se llamó Robert F. Harmon. Él era un hábil agricultor y fabricante de sombreros. Se dice también que Elena de White en algún momento le ayudaba en la fabricación de los sombreros. Y su madre era la señora Eunice Gould Harmon, de la cual los registros dicen que ella fue maestra antes de casarse y después se dedicó a su familia, ¿no? Robert y Eunice tuvieron 2 hijos y 6 hijas, de los cuales Elena y su hermana melliza Elizabeth fueron las últimas. Elena nació en una granja en Gorham, Maine, en Estados Unidos, el 26 de noviembre de 1827. Si ella viviera en nuestros tiempos, hace unos días hubiera estado cumpliendo años. Y ella falleció el 16 de julio de 1915. O sea, tuvo buenos años para vivir, ¿no? Vivió 87 años. Ella se casó con Jaime White el 30 de agosto de 1846, 2 añitos después de que habían pasado ellos el momento del gran chasco. Si se acuerdan, del 1844, así que no había pasado mucho tiempo. No es ahora el tema de cómo se conocieron, pero está interesante ver cómo fue que Jaime White se fue acercando a Elena sin motivos de querer tener algo, y surgió una linda amistad y después se casaron. Ellos tuvieron 4 hijos, de los cuales solo sobrevivieron 2 hasta llegar a la vida adulta. También tenemos escrito de cómo Elena sufrió este proceso, ¿no? de perder a sus hijos. Uno fue muy chiquito que falleció y otro de adolescente, joven. Y en una de sus palabras ella decía que sentía que se moría por dentro por ese sentimiento tan desgarrador, ¿no? De perder a un hijo. Se puede leer también eso en sus escritos, en la historia, para conocer un poquito más de ella. Y les leo una parte acerca de su biografía. Durante su vida escribió más de 5.000 artículos de periódicos y 40 libros, pero en la actualidad, incluyendo compilaciones de sus 50.000 páginas de manuscritos, y hay más de 1.000 títulos disponibles en inglés. Es la escritora femenina más traducida en toda la historia de la literatura y la autora estadounidense más traducida en cualquier género. Ella abarcó de todos los temas que podamos imaginar, acerca de religión, educación, relaciones sociales, hizo de evangelismo, profecía,
todo lo que tenía que ver con el método de las publicaciones, eso tenemos infinidad de escritos también, administración, nutrición, tenía un amplio tema, ¿no?, de los que Dios le fue iluminando. Ahí sí me ayudas, mi amor, con el librito que tenía ahí. Sí. El camino a Cristo fue uno de los mayores. Este libro ustedes lo ven chiquitito, parece insignificante, pero el contenido es de Dios. La verdad que ha cambiado millones de vidas. Se han publicado en más de 140 idiomas, imagínense. Los adventistas del séptimo día creen que la señora White era más que una escritora de talento. Creen que ella fue elegida por Dios como una mensajera especial para atraer la atención del mundo a las Sagradas Escrituras. Ella comenzó su ministerio tan solo cuando tenía 17 años. Así que imagínense, si ella vivió 87 años, tuvo 70 años de ministerio. Ella comenzó a ir a sus primeras reuniones donde Guillermo Miller hablaba. Ella era metodista, se bautizó en la iglesia metodista y después comenzó a aprender acerca de la segunda venida, a escuchar mucho más adelante acerca del sábado. Así que todas las visiones, las profecías, todo lo que le fue iluminado en visiones, sueños, empezaron a sentar las bases de nuestra iglesia. Y bueno, quiero preguntar, ¿cuántos lo han leído el librito? No lo terminé. No lo terminaste, pero lo tienes. ¿Sí? Me lo regalaron ustedes. Ah, no me acordaba. Vieron que ahora ha salido en diferentes formatos. Hoy estaba mirando con Diana porque ahora hay para hacer lettering, hay ilustrado. Sí. Nico, ¿lo tienes? Bien. Este es un regalo para vos. Estaba esperando a ver quién no lo tenía. No te lo puedes perder. No, yo tampoco lo tengo. Ahora nadie lo tiene. Bueno, esperamos que lo disfrutes. Después nos va a tener que dar la evolución a ver qué te pareció. Para la casa. Sí. Sí, un tema de culto joven para poder ver tu impresión. Bien, la idea justamente, por ahí muchos tal vez de su biografía conocemos mucho más o no, un poquito. La idea no es tanto ahora hablar de su vida, porque podemos encontrar también en sus escritos acerca de ella y de lo que otros percibían de ella. Pero hoy especialmente, ahí por favor, Carlos. De paso, como dato curioso, esa es el acta de matrimonio de Elena y Jaime. Ahí pueden ver como la original, ese era Jaime, y ahí se certifica que el señor Jaime White y la señora Elena se casaron, eran de Portland, vivían ahí. Así que ahí tienen su acta de matrimonio como dato curioso. Bien, vamos a ver, cuando nosotros nos acercamos a los escritos de Elena de White, tenemos que pensar qué puede tener para mí una mujer que vivió en el siglo XIX. ¿Realmente tienen importancia sus escritos para nosotros? ¿Cómo yo me tengo que acercar a la lectura? Cada libro, uno que habla de salud, otro que habla de profecías, cómo entenderla. Y solo vamos a dar unas pautas que nos van a ayudar por ahí a la hora de querer abrir un libro y tal vez que nos ayude para comprenderlo mejor. Y ahí pusimos reglas básicas de la hermenéutica de los escritos de Elena de White. Pero primero, ¿qué es hermenéutica? ¿Alguien sabe? ¿Me puede ayudar? Se los leo. Etimológicamente la palabra proviene del griego hermeneia, que quiere decir literalmente traducción, interpretación. Originalmente se entendía esta palabra como que solo servía para interpretar textos sagrados o, por ejemplo, en la antigua Grecia generalmente se pensaba que era solo para la explicación, o se usaba, ¿no?, para la explicación de la Biblia o los mitos o oráculos de la antigua Grecia.
pero actualmente el término hace referencia a la interpretación de un texto o de una fuente en general, ya sea de contexto religioso, filosófico o literario. Entonces, estas reglas hay muchísimas, pero estas básicas nos ayudan a entender qué es lo que quería decir el escritor con lo que él plasmó, ¿no? Además, nos va a ayudar a entender para que cuando nosotros nos acerquemos a la lectura, evitemos tal vez entender erróneamente al escritor. Así que, por ejemplo, la primera dice, comprender las expresiones idiomáticas y peculiaridades del idioma en que fue escrito el documento. En este caso estamos hablando de los escritos de Elena de White, pero todo se puede aplicar también a la Biblia. Entonces, los escritos de Elena de White originalmente, ¿en qué fueron escritos? ¿En qué idioma? En inglés. Elena no sabía nada de español, o al menos no se sabe que ella supiera nada de español. Entonces, imagínense, todo lo que ella escribió fue en el inglés norteamericano del siglo XIX. Incluso a veces en nuestro propio idioma, con el paso de los años, ciertas palabras pueden tener un significado diferente, ¿no? Entonces nosotros cuando nos acerquemos a los escritos de Elena de White, tenemos que entender y mirar en el contexto en que fueron escritos. En un inglés del siglo XIX, un idioma que no es el nuestro, y tenemos que ponernos a pensar cómo es que ella ideó ese escrito, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver una cita, la siguiente, por favor. Una cita en español, ahí está escrita en español, ahora les pongo el inglés. Por ejemplo, que para algunas personas, incluso dentro de nuestro cuerpo adventista, ha traído controversias acerca de la amalgama. Miren, por ejemplo, todas las especies de los animales que Dios había creado fueron preservadas en el arca. Las especies mezcladas que Dios no creó, que fueron el resultado del cruzamiento, fueron destruidas por el diluvio. Desde el diluvio ha habido cruzamiento de hombre y bestia, como puede verse en las variedades casi infinitas de especies de animales y en ciertas razas de hombres. Entonces, muchos toman este texto como que hubo cruce de hombres con bestias. Pero vamos a ver el original en inglés, la siguiente. Miren, ahí está, donde dice signs, más abajito como en la sexta línea, ahí empieza, desde el diluvio, ven, ahí está la palabra amalgama, de hombres, y el original es y. Ponemos la siguiente. Entonces, si nosotros pensamos en el momento en que ella está escribiendo, su idioma, la forma en cómo se hace la conjugación a veces de las palabras en inglés, podemos ver la diferencia del y no dice con, ¿no? No usa ese conjunción en inglés para decir que fue la mezcla de hombres y, hombres con bestias. Ella hablaba de hombres con hombres y de bestias con bestias, ¿no? Está mal traducido, entonces. Bueno, No es un tema está mal exacto. traducido, porque en inglés dice and, y ahí pusieron con. Es importante tener en cuenta cuando se lee. Claro, por eso justamente esa es una de las reglas, ¿no? De no quedarnos con la literalidad del texto en español. Nosotros siempre tenemos que entender mirando cómo era en el momento del autor, ¿no? A ver, este no es un tema ahora del debate de la amalgama, pero hay muchísimos debates en cuanto a esto en nuestra iglesia que no deberían de ser tomarse tanto tiempo, ¿no? Pero es un pequeño dato para que sepamos entender a la hora de leerlo. Es más, en el tiempo de Elena de White, lo que les decía acerca del idioma, la palabra amalgama tenía otro significado.
un personaje, J.R. Bartlett, que había escrito un diccionario de americanismos de 1859, amalgamar se aplicaba universalmente a la mezcla de las razas blanca y negra. Entonces, cuando alguien de su tiempo escuchaba ese término, ellos pensaban el cruce de razas, pero ¿en qué? De los mismos hombres, no de hombres con bestias. Porque en ese tiempo era toda la esclavitud. Exacto, recuerden que había un contexto de racismo, ¿no? Y incluso se creía que la raza negra venían de alguna mezcla de hombres con animales, que estaba totalmente errado. Así que bueno, eso es algo para tener muy en cuenta a la hora de leer los escritos de Elena de White. El idioma. Por ejemplo, incluso en nuestro mismo país, digo nuestro porque yo ya... Argentina es mi segundo hogar, así que... por ejemplo, en el norte puede haber algún modismo que acá en el sur se puede entender de otra manera. Imagínense, siendo el mismo español, ¿no? Ahora imagínense otro idioma hace muchísimos años, entonces todo eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de leer los escritos de Elena de White. Vamos a ver el siguiente herramienta. Cabe destacar, dice que en el centro White, en la UAP, se tienen manuscritos originales de ella. Ah, sí, incluso pueden, exacto, muy bueno. Sí, hay guías para que uno pueda ver y saber más de la historia de Elena de White, pero lo pueden ver en internet. Ustedes buscan Centro White Argentina, hay videitos. Centro White México, hay otro en la Universidad de Montemorelos. Me parece que en Panamá hay otro también. Hay a veces unos más grandes en Loma Linda, otros más chiquitos, pero todos tienen algo. Sí, creo que en Loma Linda. Bueno, otro es identificar el tipo de forma literaria: prosa, poesía, profecía, historia, alegoría, parábola. ¿Cómo estaba escribiendo el autor en ese momento? Recuerden que esto lo podemos usar tanto para la Biblia, para cualquier otro escritor, y ahora lo estamos haciendo para Elena de White. Pero, por ejemplo, vamos a ver una cita. Esta cita está en el libro Eventos de los Últimos Días, capítulo 12, titulado El zarandeo. Miren lo que dice Elena de White. Y yo escuché una vez decir ese texto aquí en un culto, y dice: es una solemne declaración la que hago en la iglesia, de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal, y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. A veces se toma muy literal y decir, a ver, de 20 de acá, 1 o 2 nada más se van a salvar. Entonces, ahí tenemos que ver cómo está escribiendo. Está haciendo un texto demasiado literal. Esta es una forma literaria, una hipérbole, ¿no? Exagerar, diciendo, de este grupo tan grande, poquitos se van a salvar. O puede ser que hay que verlo también en el contexto de Elena de White. Habían poquitos creyentes en su tiempo. Todavía había muy pocos, todavía se estaba formando los adventistas. El siglo XIX fue un Y después quemar como chantaje. Claro, es que es así. Ella estaba tratando de exagerar con sus palabras para decir, en estos momentos de la historia hay tan poquitos que tal vez, no sé cuántos estarían mientras ella decía esas frases. Claro, exactamente. En este momento estamos hablando exactamente de la forma literaria. Veamos el otro, por ejemplo, algo en la Biblia. Si se acuerdan, en Jueces 9, cuando estaba Abimelech procurando ser rey, y Jotam le hace esta declaración, y cómo empieza a hablar, ¿no? Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo. ¿Los árboles hablan? No. Está usando una alegoría, ¿no? Una fábula para decir, dar una explicación y entender a ver si lo que ellos estaban haciendo era correcto.
Entonces también no podemos tomar estas porciones de forma literal. Ahí también, cuando nosotros vayamos a leer los textos de Elena, a ver cómo está escribiendo. ¿Es una profecía, algo para el futuro lo que estaba escribiendo? ¿Era para ese momento, para el grupo que estaba hablando? ¿O era algo que se podía aplicar solo a ese grupo y también para nosotros? Entonces todo eso también tenemos que tener en cuenta a la hora de leerla. Otro punto, ahí lo que decía Ali. Entender el contexto histórico de sus escritos. Con este ejemplo, la verdad que encontré infinidad de ejemplos, hay hasta una tesis solamente de este principio hermenéutico, del contexto. Porque como le decía, solo con el idioma ya tenemos para lidiar un poco de las malas, no sé si decir malas, pero por ahí pequeños errores, ¿no? A la hora de traducir al español. Imagínense cuando quieren traducir al chino o a otro idioma, la complicación que debe haber para pasar sus escritos, ¿no? Yo creo que Dios también ahí ilumina porque no es tarea fácil para los traductores. Por ejemplo, recuerdan, nosotros teníamos en el 2019 un contexto diferente de cuando queríamos acercarnos a una persona y saludarle. Hola, ¿cómo estás? Beso y abrazo. ¿Qué pasó en el 2020-21? Ya ahora dar beso y abrazo, ahora ya se pasó un poco, ¿no? Entender el contexto histórico en el que está viviendo el grupo al que Elena se dirige en ese momento. ¿A qué grupo le estaba hablando, no? ¿Qué pasaba en ese tiempo en el país? Recuerden, un momento de racismo, donde había muchas enfermedades que no se sabía todavía cómo curarlas, invenciones, la ciencia comenzando a movilizarse mucho. Entonces también tenemos que saber el contexto en que se movía Elena de White. Pero recordemos, Dios estaba interesado en ese momento en hablar específicamente para ese grupo. Así que Dios inspiró y dio su mensaje a Elena en su contexto, en su idioma para ella. Pero eso no quiere decir que no tenga relevancia para nosotros hoy. Porque si nosotros comenzamos a leer, nos vamos a dar cuenta que hay verdades eternas en sus escritos. Desde el momento que ella tuvo su primera visión hasta la última, todo tiene implicancia mirándolo en el contexto del gran conflicto, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, miren, esta me dio mucha gracia. Imagínense, leen ustedes a Elena de White hoy en día. Las personas saludables no deberían por ningún motivo descuidar el baño personal. Deben bañarse por lo menos 2 veces por semana. Imagínense. Pero bueno, ahí podemos ver también el contexto. En el tiempo de Elena de White no había sistema de cañerías, de cloacas. Entonces también poder adquirir un poco de agua, imagínense esa misma agua que se usaba para los alimentos, para bañarse, para los usos del hogar. Muchas personas no tenían en su misma casa acceso al agua tan fácil. A veces tenían que ir al centro del pueblo, traer, imagínense en invierno, poder calentar esa agua para bañarse. O sea, era todo un trabajo conseguir el agua para poder bañarse. En invierno, varios grados abajo, en muchos lugares era trapito húmedo y hasta donde se podía, ¿no? Entonces por eso ella decía, mínimo, o sea, hagan el esfuerzo de 2 veces por semana. Pero si uno no sabe del contexto y no lee también más adelante y te quedas solo con esa frase, o sea, no lo podemos tomar de forma literal. Pero miren, para su tiempo, miren lo que dice ella más adelante. La piel necesita ser limpiada cuidadosa y cabalmente a fin de que los poros cumplan su función de liberar el cuerpo de impurezas.
Por esta razón, las personas enfermas necesitan las ventajas y bendiciones del baño. Y ahí dice, al menos 2 veces por semana, y en algunos casos es necesario hacerlo más frecuentemente. Imagínense en la época donde les llegaba el invierno, era más difícil todavía porque no había calefacción, no era cómodo tener un baño caliente. Y más abajo dice, en lugar de aumentar la sensibilidad al frío, un baño tomado apropiadamente fortalece el cuerpo contra el frío, porque mejora la circulación y los órganos internos que a veces están congestionados experimentan alivio porque la sangre afluye a la superficie, produciéndose así una circulación más regular a través de todos los vasos sanguíneos. Recuerden que Elena de White tuvo muy poco tiempo de estudios. Ella ahí habla en el medio, no lo puse, pero habla acerca del beneficio para los músculos, para la sangre. Ella no tenía estudios de medicina y para su tiempo decir, ay, qué tan benéfico puede ser un baño, y que ella diga todas esas bondades de la hidroterapia, eso para nuestro tiempo ha sido como que ella tenía realmente iluminación del Señor, ¿no? Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 1. Vamos a ver otro ejemplo acerca del contexto. Por ejemplo, ella cuando hablaba del queso, habían ido a una reunión y ella comentaba que algunos habían llevado queso al campamento y habían comido, dice, aunque no hacía mucho tiempo que estaba hecho, era demasiado fuerte para el estómago y nunca debió haber sido introducido allí. Recordemos que en el tiempo de Elena de White todavía no estaba el proceso de pasteurización. A ver, si uno dice ahora, por ejemplo, su frase, el queso merece aún más objeciones, es absolutamente impropio como alimento. Si nosotros lo vemos hoy, ¿es totalmente rechazado el queso? No, ¿no? A ver, si nosotros vamos más allá, sí, no podemos decir que va a traer muchos beneficios. Sí, yo sé. Es algo muy personal, la decisión de comer o no queso, pero cada uno sabe cómo alimentarse, ¿no? Pero no podemos decir que el queso es totalmente inapropiado y que, como que ella lo dijo, absolutamente no. Pero en ese tiempo era difícil conservar la leche, el queso, o sea, recién, en 1864 Luis Pasteur descubrió ese proceso de pasteurización, imagínense, 1864, pero lo descubrió. Aquí que se usara el proceso, por ejemplo, en la leche se usó por primera vez en 1907. Entonces, imagínense cuánto tiempo para que eso realmente funcionara en los alimentos y llegara, ¿no? Entonces también ahí hay grupos veganos que agarran ese texto y ¿vieron? No, el queso mal, los cristianos no. Hay que tomarlo con pincitas, saber leer, también estar abiertos al mensaje del Espíritu Santo para cada uno tomar sus propias decisiones en cuanto a su alimentación, ¿no? No podemos criticar al otro por la decisión que haya tomado de dejar de comer o no ese alimento. Bien, veamos otro ejemplo en cuanto al contexto. Miren, esto es muy interesante, acerca de la educación en los chicos. En el libro La Educación, capítulo 24, ella habla de actividades del hogar que hoy a veces consideramos como que los varones no deberían hacer eso, o a veces ni los dejamos hacerlo. Pero miren cómo dice: puesto que tanto los hombres como las mujeres ocupan su lugar en el hogar, los niños y las niñas deberían saber en qué consisten los deberes domésticos. Tender las camas, ordenar la pieza, lavar la loza, preparar la comida, lavar y remendar la ropa, son actividades que como educación no menoscaban la virilidad de ningún muchacho. Lo hará más feliz y más útil. Y si las niñas a su vez pudieran aprender a ensillar y conducir un caballo,
manejar el serrucho y el martillo, lo mismo que el rastrillo y la azada, estarían mejor preparadas para hacer frente a las emergencias de la vida. Si lo tomamos hoy en día, es como gracioso. ¿De qué me sirve hoy en día aprender a ensillar si no es un medio de transporte que nosotros usemos ahora, ¿no? Casi los caballos son más para recreación, pero tenemos que tener en cuenta el principio base, ¿no? ¿Qué me está queriendo decir? Está hablando de la educación. De que ayudemos los padres a nuestros hijos a darles herramientas para la vida, que les enseñemos a ser independientes, por ejemplo, en este caso las nenas, que aprendan a manejar, que no dependan tanto de los padres, que aprendan algo útil, los varones también, ¿no? Entonces ahí podemos ver, para ella en su momento el contexto, este era su medio de transporte, es lo que se usaba, entonces por eso usó ella esa aplicación, ¿no? Pero hay que ver dentro de ese contexto el principio base por el que ella se estaba manejando, ¿no? Otro, por ejemplo, a la hora de acercarnos a leer los escritos de Elena de White, es ver lo que los oyentes originales vieron y oír lo que oyeron. O sea, en otras palabras, puede ser también ponernos en los zapatos de la gente que vivió en su momento, en el tiempo de Elena de White. ¿Cómo la vieron los demás cuando ella comenzó a tener sus visiones? Cuando la oían, ¿qué estarían pensando cuando ella describía sus visiones, ¿no? Miren, por ejemplo, cuando José Bates comenzó a oír acerca de Elena de White, él no creía. Pensaba que él sabía que Elena de White había tenido el golpe en la cabeza y que había quedado con debilidad, y entonces él pensaba que esas visiones eran producto de la debilidad que el accidente le había provocado. Es más, si vemos el contexto en ese tiempo, había mucho énfasis en las sesiones espiritistas y de hipnotismo. Entonces se pensaba que cuando alguien decía tener una visión era producto de esos grupos, ¿no? Entonces a Elena de White muchos la tacharon, la pusieron en ese grupo. Entonces José Bates estaba todavía incrédulo ante las visiones de Elena de White. Y un día Elena tuvo una visión. Vamos a poner el siguiente, por favor. Hubo una visión en particular que impresionó a José Bates. Recuerden que él era capitán de barco y astrónomo. Él sabía acerca de las estrellas y le gustaba investigar. Ahí dice Bates, un astrónomo aficionado. Una vez Elena de White tuvo una visión acerca de unos planetas. Entonces Bates le preguntó a Elena de White si sabía acerca algo de astronomía, por lo que había dicho en su visión. Y dice, estaba atónito por lo que había oído y dijo, esto es del Señor. Y dice, más adelante Bates escribió acerca de estas visiones, porque Elena de White sobre esta visión no escribió. Hicieron el comentario otros y ahora tenemos sus registros, pero ella misma no lo escribió. Y Bates decía, agradezco a Dios por la oportunidad que he tenido, junto con otros, de presenciar estas cosas. Creo que la obra de la señora White es de Dios y que se da para confortar y fortalecer a su pueblo esparcido, atribulado y sometido a burlas. Algo sorprendente que le llamó más la atención a Bates fue acerca de la visión, no solo de los planetas, sino acerca del espacio abierto en Orión que había tenido Elena de White. Después se dice que Bates, en un escrito, él creía que los planetas que Elena había visto eran Júpiter y Saturno, y había mencionado que de sus lunas, ¿no? Pero Elena de White nunca escribió exactamente qué planetas eran. Él, porque tenía estudios, creía, se imaginaba que era esto. Pero bueno, ahí podemos ver también, cuando nos acerquemos a los escritos de Elena de White, hay muchas cartas, artículos compilados en libros que son cosas que otros escribieron de ella, que estuvieron en el momento ahí cuando ella tenía sus visiones y que por momentos dejaba de respirar, o que mostraba una fuerza que uno decía, solo puede venir de Dios para que pueda aguantar esto, ¿no?
habían visiones que duraban mucho tiempo o que eran de minutos. ¿Recuerdan el de la Biblia que ella estuvo sosteniendo por mucho tiempo? Ese poder de hacerlo por tanto tiempo solo podía ser de Dios, ¿no? Entonces, a la hora de acercarnos también a sus escritos hay que pensar, y lo mismo con la Biblia. ¿Cómo veía la gente cuando estaba el Sermón del Monte, por ejemplo, o cuando estaban las enseñanzas de Jesús? Esa gente en su momento, ¿cómo veía lo que Jesús enseñaba? ¿Cómo lo podían entender en su contexto? Ahí también es otra forma de tener en cuenta a la hora de leer a Elena de White, ¿no? Vamos a ver otro más. Hay otro punto que me quedó atrás, es cerca de también tener en cuenta el contexto geográfico y climatológico. Pero bueno, eso también se encierra un poquito de saber el lugar donde vivía Elena de White, un lugar muchas veces crítico en los momentos de frío. Y en el contexto de la Biblia, por ejemplo, recordábamos el tema de Juan el Bautista, de cómo fue su crecimiento y su formación en el desierto, una vida dura, ¿no? Entonces también pensar en eso, dónde vivió, en qué zona se ubicaba, qué clima había, por qué escribiría esto de esta forma. Todas esas cosas nos ayudan a entender mejor al autor o a no entenderlo mal. Otro era, atrás por favor, gracias. Descubrir lo que significaban las declaraciones bíblicas para sus contemporáneos antes de concentrarse en lo que debieran significar actualmente. Y el séptimo, ahí los voy a unir, comprender más claramente la totalidad de los pensamientos de Elena de White. Ahí debemos de tener cuidado de no solo, porque Elena de White todo el tiempo hace mención a la Biblia, siempre nos va a dirigir hacia Cristo, siempre nos va a impulsar a dirigirnos hacia la Biblia. En todos sus escritos, en sus 70 años de ministerio, la prioridad de ella es que como cristianos nos acercáramos a la luz mayor. Cuando nosotros leamos de ella acerca de un tema que encontremos en ciertas cartas compiladas, en artículos de revistas, no tenemos que quedarnos con ese artículo o con esa definición. Tenemos que leerla como la Biblia, como todo un hilo conductor a través de los años, a través de sus escritos, y tener en cuenta todo el tiempo que ella pasó, que algunas de sus ideas o sus escritos pudieron haber cambiado. Recordaba, por ejemplo, hubo un momento, no lo tengo acá, pero hubo un momento en que Elena de White hizo una declaración para la Asociación General que no estaban de acuerdo con lo que Dios ordenaba, ¿no? Entonces ella hizo como un escrito diciendo que la Asociación General no estaba de acuerdo con lo que Dios pedía. Y quedó ese escrito. Más adelante, su hijo William, después, como que siguió con ese pensamiento y dijo algo como criticando a la Asociación General, que estaban mal. ¿Y qué pasó? Elena de White lo corrigió en una carta. Porque ahora ellos estaban obedeciendo a Dios y ahora ya no habían quedado como antes. Ya la Asociación General estaba siguiendo los pasos de Dios y haciendo las cosas correctamente. Entonces Elena igual dijo, ya no puede seguir diciendo eso, porque ya ellos están siguiendo los caminos de Dios, ¿no? Entonces no nos podemos quedar con un texto del pasado, hay que leer un tema e hilarlo en todo el paso de tiempo, ¿sí? No, que eso también pasó con los apóstoles, ¿no? Jesús muchas veces les dijo a los apóstoles, ustedes no me entienden, pero van a entenderlo después, ¿no? Es un proceso en la comprensión de la mente del profeta también, ¿no? Que el ser humano va comprendiendo y interiorizando conceptos, ideas, a medida que pasa el proceso ¿no? Bien, y vamos a poner la última. ¿Para qué? La finalidad de que nos interesemos y de que queramos ir a sus escritos es porque hoy en día realmente es útil. Tenemos que leer el espíritu de profecía. Tenemos muchísima luz ahora
más responsabilidad todavía y tenemos que acercarnos a esos escritos. Hay mucho material para saber cómo leer, artículos, videos, ha habido simposios para comprender a Elena de White que se hacen ahora de manera virtual. ¿Y por qué alguien que vivió en el siglo XIX tendría ahora relevancia en el siglo XXI? ¿Realmente tiene valor lo que ella escribió, viviendo en su contexto, en su historia, en su tiempo, contenido de valor para nosotros hoy? Y un versículo que era el base que tuvimos en el 1 y ahora era Segundo de Crónicas 20:20, y les voy a invitar para que leamos. Y si alguien quiere buscar Proverbios 29:18 también. Sí. Segundo de Crónicas 20:20. ¿Alguien lo quiere leer? Igual de muy sencillo el mensaje de Juan. Pasa que a veces no queremos creer lo que dice y implica muchos cambios en nuestra vida. Exactamente. Entonces, en Europa está pasando, muchos no creen en las igual, porque requiere un montón de cambios en tu vida que está mostrando. Hay gente que si no lo cree. Exactamente. Que habla con la Biblia, no creen en la igual. No creemos que la igual fue la profeta que Dios levantó al tiempo del fin, antes de la segunda venida. Entonces ella ilumina, muestra cómo tenemos que estar preparados nosotros antes de la segunda venida. Es el profeta para el tiempo del fin. Es el último. Sí, y a ver, si nos ponemos a ver, por ejemplo, estos párrafos que yo les di, pequeños ejemplos que muchos grupos se agarran de este pequeño porcentaje de cosas que tal vez uno pudiera decir, generan controversia, pero frente a tanta luz que dejó Dios, es una minoría lo que causa de que en algunos pueda generar dudas, ¿no? Ahora les voy a dar un párrafo que menciona de eso, ¿sí? ¿Quieres leerlo? Josafat se puso en pie y dijo: Óyeme, Judá y habitantes de Jerusalén, crean al Señor su Dios y estarán seguros. Crean a sus profetas y serán prosperados. Sí, ahora yo lo leo. Bien, otras versiones en la parte final, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente podría decir: y tendrán éxito. Otros pueden decir: y venceréis. O triunfaréis. La versión Dios habla hoy: todo les saldrá bien. Qué lindo, ¿no? Tener en cuenta a los profetas que estuvieron antes de Elena de White y a nuestra profeta Elena de White, tener el oído y el corazón abierto para lo que Dios reveló a través de ella. Tenemos todos los beneficios, tener prosperidad en nuestra vida. Recuerden, por más que haya sido en otro contexto, en otro siglo, los principios bases, los principios eternos que siguen para nosotros hoy, nos dan prosperidad. Y en este tiempo en el que vivimos, sobre todo, como decía Pablo, porque ella fue levantada para el tiempo del fin, para que nosotros nos preparemos. Imagínense de todo lo que ella habló, cimentó las bases de nuestra iglesia, porque sin lo que ella hubiera escrito, la iglesia adventista probablemente no sería lo que es hoy, ¿no? Nuestras escuelas, todo el plan de salud de los sanatorios, todo lo que Dios le mostró para cómo realizar la organización de todos los sanatorios, las escuelas, la crianza de los hijos, el tema de la administración del hogar. Bueno, ahí, gracias a esas compilaciones, ¿no?, se han hecho diferentes libros. Bueno, Elena de White misma dice: tendríamos que ponernos en el escenario donde estuvieron los discípulos, imaginarnos, ¿no? Imagínense haber escuchado el tono de voz de Jesús en ese tiempo, ¿no? Impresionante. Sí, Miguel. Sabemos, supongo, de que el deseado de todas las gentes está en la biblioteca del Congreso en Estados Unidos como la mejor biografía de Jesús. Sí. Bien.
Y aparte, no nos podemos olvidar, si nosotros nos consideramos del mismo pueblo que proclamaba Elena de White, el pueblo de Dios, el pueblo del fin, somos parte de ese pueblo que tiene las características de tener el espíritu de profecía, ¿no? ¿Recuerdan? Vamos a dejar ese versículo, vamos a leer Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarlo, y él me dijo, no hagas eso. Yo te sirvo como tú y como tus hermanos que se atienen al testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Bueno, gracias. Ahí podemos ver entonces el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Y debe ser nuestro deseo estudiarlo, tener esa característica, ¿no? No sabemos si alguno de nosotros o entre alguno de nosotros se va a levantar profeta en los últimos días, ¿no? Miren, vamos a leer una cita. Como Iglesia Adventista a nivel mundial creemos, al menos así creemos en general, que los escritos de Elena de White no reemplazan a la Biblia. Elena de White, ella siempre se consideró la luz menor. Y miren cómo dice, Mensajes Selectos, tomo 3, página 32, poco caso se hace de la Biblia, y el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor. La luz menor se consideraba, ¿no?, los profetas también del pasado, ella misma, la luz mayor, la Biblia, y la luz mayor también, Cristo, ¿no? Sí, Miguel. En relación con Apocalipsis 19:10, que habla del testimonio, de relacionarlo con el capítulo 12 y 17, más con el capítulo 12, porque en el capítulo 12 y 17, entonces el dragón está hablando justamente del último tiempo. El dragón, dice, se llenó de ira y se fue contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Bueno, eso, yo escuchaba de un pastor que en Estados Unidos se hizo una encuesta entre los adventistas en Estados Unidos, ¿no? De ver cuántos leían a Elena de White, cuántos conocían de sus escritos. Lamentablemente, algunos 60%, otros no lo leían. Eso después lo quisieron llevar, creo que fue en la división interamericana, me parece, para los de habla hispana y algunos de habla inglesa, y lo mismo, pasaba lo mismo. Lamentablemente, entre los que decimos tener más luz y ser el pueblo del tiempo del fin, no estamos leyendo. Digo, no estamos porque... La estadística muestra que cada vez se lee menos. Exactamente. Y saben que se ha visto que el hecho de el grupo de personas que más leía, también leían más la Biblia. Y es eso lo que era el propósito, claro. Y es lo que decía Elena de White, ella lo que buscaba era que fuéramos a Cristo a través de sus escritos, no que ella fuera, o sus escritos, el centro de atención, ¿no? Siempre ella llevaba hacia la luz mayor. Ella no se decía a sí misma una profeta, ella decía ser la luz menor, una mensajera del Señor, pero siempre buscó llevar la mirada hacia la Biblia, hacia las Escrituras. Todos sus escritos están en relación con el gran conflicto, con la palabra de Dios y sobre la vida y todo lo que Cristo hizo por nosotros. Vamos a ver las últimas. Miren, esto en cuanto a las personas que se quedan con estos ejemplos que creen que por eso es evidencia para no creer en ella. Dios da suficiente evidencia para que pueda creer el espíritu sincero. Pero el que se aparta del peso de la evidencia porque hay unas pocas cosas que su entendimiento finito no puede aclarar, será dejado en la atmósfera fría y helada de la incredulidad y de la duda, y perderá su fe. ¿Qué les parece? Tenemos suficiente evidencia, la verdad que
Por eso les decía, si nos vamos por el contexto, por el idioma, que hay cosas que no podemos entender, que dijo cosas descabelladas, incluso en su tiempo la ciencia la criticó y ahora se ha comprobado. Si nos quedamos solo con eso o nos ponemos a debatir y hacer a veces discusiones entre nosotros por no creer en Elena de White, la verdad que es muy poquito el porcentaje. Incluso se ha dicho que ella ha cometido plagio. Todas esas cosas ya han sido aclaradas, pero a veces uno va con corazón cerrado, no dispuesto a ser usado por el Espíritu Santo para entender sus escritos. Y eso es lo que deberíamos de hacer nosotros, tanto al leerla a ella, como cuando queremos leer la Biblia, ¿no? Dejar que el Espíritu Santo impacte nuestra mente, dejar los prejuicios y creencias que podamos tener en su persona o de la Biblia, y dejarnos impresionar por las verdades que han estado escritas ahí tanto tiempo. Vamos a ver, creo que es el último. Y esta, nuestra responsabilidad es más grande que la de nuestros antepasados y la de nosotros más, porque ella pasaron mucho tiempo de los profetas, pero ahora nosotros más todavía, porque de ella tenemos un montón de luz. Somos deudores por la luz que recibieron ellos y que nos entregaron como herencia, y deudores por la mayor luz que nos alumbra hoy, procedente de la palabra de Dios. Y bueno, es la invitación para que podamos volver, tal vez si lo dejamos de hacer, de volver a sus escritos, de volver. Hay cosas que son mucho de historia, que son interesantes saber, pero sobre todo de que nos lleven a Cristo, de encontrar esas características del tierno amor de Dios, del plan de salvación, de comprender el momento en que estamos viviendo. Hay cosas impresionantes que ella escribió que fueron más detalladas acerca del tiempo del fin, cómo las vamos a vivir, para que nos alienten también, porque estamos viviendo ya en un momento, yo creo que ya de los últimos, ¿no? No sabemos si quedaremos vivos para vivir todo lo que se viene, pero que afiancen nuestra fe en las profecías, y sobre todo recuerden, que creo que se tocó en el tema 1, para saber comprender y analizar si se llega a levantar un profeta en nuestra iglesia. ¿Estamos preparados para reconocer si lo que dice es verdad? Recuerden que la vida del profeta tiene que concordar con los profetas anteriores. Nada se puede contradecir, ni con los profetas anteriores ni con la Biblia. Así que bueno, es la invitación esta tarde para que volvamos otra vez a tener el espíritu de profecía presente en nuestro estudio personal, y que sea de bendición para nuestra vida cristiana. Amén.